Cuando yo supe un poco cómo era la historia de Fito, le propuse hacer una historia sobre su vida. Esto fue en el año 2018, en pleno éxito de la serie Luis Miguel. Viendo la historia de Fito y viendo el arco dramático que tiene su historia, independientemente de quién es él como personaje y artista, me parecía que era una historia muy importante para contar. Empecé a trabajar un poquito el concepto de cómo poder estructurar una serie, porque era tan amplia que una película se iba a quedar un poco corta. Y en el 20 terminamos de estructurar una presentación. La rodamos en el año pasado, en el 22. Y bueno, fue un año muy intenso de producción de la serie. Es una serie ambiciosa que recrea no solamente la historia de Fito, sino la historia de un grupo de artistas argentinos en los años 80 que hicieron algo distinto, que fueron rebeldes y que salieron al mundo y que cambiaron de alguna manera la historia de la música contemporánea de este país y a nivel latinoamericano. En la serie puntualmente soy el creador, el showrunner y digamos soy uno de los productores ejecutivos. De ser una serie mediana se transformó en una serie grande, con lo cual terminó siendo una serie de más o menos entre 140 y 150 personas directas de producción y unos 20-30 personas más indirectas en set, si contamos todo lo que es el área catering, transporte, seguridad. El set estaba más o menos compuesto de entre no menos de 160 a 180 personas todos los días de rodaje. Además, recreamos los conciertos de una forma bastante real, con lo cual en la parte de los conciertos en vivo teníamos además personal técnico para poder armar los escenarios y para hacer que esos conciertos suenen como si sonaran en la realidad y no como si estuviesen adentro de una ficción en una historia. O sea, toda la parte de producción musical de la serie se hizo de una forma bastante realista para que ese realismo se pueda sentir en pantalla cuando uno lo está viendo. Es una serie argentina, es muy argentina y de hecho los argentinos que la vean se van a sentir identificados con gran parte de la serie, sobre todo la gente que vivió esa época, porque tiene un código muy argentino, pero que a la vez es un código argentino que desde los guiones intentamos hacerlo con un lenguaje internacional, para que esa Argentina que de ese momento y que nos marcó culturalmente en nuestra historia se pudiese entender en el mundo. Hicimos una serie musical con la responsabilidad que implica retratar la vida de un personaje tan vigente como Fito y de otros personajes tan vigentes como pueden ser Fabiana Cantilo o Charly García, que son personas con una imagen todavía actual muy fuerte. Entonces eso fue un desafío desde el planteo y desde el tono de que contáramos la historia de ellos, pero cuidándolos al mismo tiempo y que ellos se sintieran orgullosos también de lo que estaban viendo. Uno cree que los 80 pasaron hace unos años y los 80 en la serie tomamos conciencia todo de que pasaron hace ya 40 años. Entonces uno tiene que hacer una escena en un exterior que desde los guiones está planteada muy ligeramente y uno después cuando va y hace el diseño de producción uno se da cuenta que para hacer ese exterior hay que modificar fachadas de casas, hay que modificar cartelería, hay que modificar los carteles que indican las calles, hasta los autos que están estacionados en la calle y la gente que pasa caminando por esa calle que tiene que estar vestida y peinada como una persona de los años 80. Entonces creo que a nivel de desafío ese fue el más grande porque siempre intentamos de que todo se vea lo más real posible. Una de las ideas que teníamos era no tener actores conocidos, justamente para que no pareciera que un actor conocido estaba disfrazado del personaje que iba a interpretar. Entonces intentamos hacer un casting en donde encontráramos actores nuevos que pudiesen darnos la mejor versión posible de los personajes que íbamos a interpretar en pantalla. Y eso también fue un desafío. Bueno, Mariana y yo sí tuvimos un primer semestre complicado el año pasado porque estábamos en pleno rodaje. O sea, arrancamos rodaje y a las 5 semanas comenzamos las clases. Los dos con responsabilidades muy importantes porque yo era el showrunner y el productor general y Mariana estaba como directora de producción de la serie, con lo cual eso nos exigía que estuviésemos todo el día en set y eran jornadas de 11-12 horas de rodaje. Pero bueno, lo pudimos compatibilizar, la verdad que en ese sentido la facultad con nosotros y la cátedra es súper generosa y nos manejamos con cierta flexibilidad. Los alumnos que tuvimos el año pasado, que están aprendiendo en una materia que trata sobre cómo hacer televisión,
estuvieron acompañando de alguna manera todo el proceso de creación y ejecución nuestra de una serie de televisión muy grande, con lo cual permanentemente les estábamos transmitiendo las experiencias de lo que iba sucediendo, y me parece que eso es algo muy positivo, y en ese sentido, vuelvo a la facultad siempre es realmente es muy generosa con nosotros en tiempos, en entender que nosotros tenemos una vida profesional al margen de nuestra parte académica acá, y que finalmente en entendernos mutuamente en esa parte es lo que hace que los alumnos finalmente tienen dos profesores que en esta materia les están dando teoría, práctica y ejemplo de una forma permanente. Y creo que eso es algo muy positivo, sobre todo para los chicos que hoy se quieren dedicar a la producción audiovisual, entender que es un mercado que está cambiando muchísimo, y bueno, y nosotros, desde lo que nosotros estamos experimentando, intentamos transmitirles a ellos, más allá de la mayor enseñanza posible que le podemos dar, la mayor realidad posible de cómo son las cosas y cómo están en este momento, y de qué manera el mercado y la producción se va ajustando según las distintas circunstancias que hay. Fue un semestre intenso, pero la verdad que súper contentos del apoyo de la facultad y el acompañamiento, y que creo que finalmente salen beneficiados los alumnos, que es lo principal.